Listo, muy bien. Volvemos otra vez. Tuvimos unas fallas técnicas donde el celular se descargó, pero igual no hay problema. Esto nos sirve de cierta manera para resumir ese concepto histórico-cultural en el cual habíamos hablado y de cierta manera recordarles que pues ese es un espacio que estamos teniendo nosotros y que nuestra compañera Elai volverá en otros espacios más adelante, acompañándonos ya con otros temas, debido a situaciones personales y médicas que ha tenido actualmente. Entonces, dentro del espacio que habíamos tenido hace poco de en vivo, antes de que se nos descargara el celular, habíamos hablado de ese concepto de individuo contra la estructura o el concepto en sí. El concepto de ser madres ha estado enmarcado en función de una lucha constante del ser mujer y del ser madre. Hemos visto anteriormente en lo que les explicaba que de cierta manera el ser madre estaba muy cercanamente ligada con el concepto de ser mujer. Y que de cierta manera, desde muy cercano, desde los principios, construcciones evolutivas del ser humano, donde se comenzaron a dividir los roles en función del sexo, se comenzaron a identificar esas características propias de cada uno en función del crecimiento de las crías, que finalmente, en función de lo que veíamos del crecimiento, de ir supliendo cada una de las necesidades de las pirámides de Maslow, y vamos transformando ese concepto de ser crías a ser hijos y de ser protectores a ser padres, madres o padre como elemento masculino. Entonces, notábamos que de forma histórica también veíamos que ese rol relegado y muy ligado al ser madres comenzaba o tenía una comenzaba a ser relegado de cierta forma en función de culturas occidentales patriarcales que primaban de cierta manera los diferentes roles que iban construyendo los hombres en función de ser guerreros, en función de ser caballeros, en función de ser reyes o de ser de cierta manera diferentes tipos de actividades dependiendo de la historia. Y es así como íbamos viendo en resumen cómo se iba construyendo el concepto de ser madres y que de cierta forma iba siendo un concepto relegado, pero que finalmente hace muy poco casi, en los años de 1950, 60, con el boom del concepto del feminismo, se comenzaba a resignificar el concepto de ser madres, dándole un rol mucho más protagónico y mucho más propio a lo que realmente merece ser el hecho de ser madre, ya que a partir de diferentes autoras como Simone de Beauvoir comenzaban a construir el concepto de ser madres o de ser mujeres de forma independiente. Les decía a las mujeres, tú como mujer no estás en la obligación de ser madre, ni tú como madre estás en la obligación de cierta manera de cumplir otros roles diferentes, sino que es una decisión propia que uno genera como mujer y que se va construyendo en función de las libertades que tú mismo vas a ir dándote y vas a ir abriéndote en este espacio patriarcal que ha llevado de cierta manera a dejar ese rol de mujer y de madre relegado. Es de cierta manera que comenzamos a desligar el concepto a un elemento eh, mucho más amplio que lleva a comprender ese concepto de madre a que no necesariamente sea de mujer, sino que perfectamente lo puede tomar cualquier otro individuo que quiera tomar ese rol. Y es de cierta manera que comienza a notarse que esos roles permiten que no solo hombres, sino personas no binarias puedan tomar ese rol de una forma abierta, sin necesidad de concebirse como mujeres. Y viceversa, también el concepto de padres puede ser tomado por mujeres y por personas no binarias.
comienza a deconstruirse ese concepto. Pero para llegar a ese punto y ese punto en el cual hemos llegado, tuvo que haber muchas luchas, tuvo que haber muchas implicaciones en las cuales el individuo concebido como mujer tuvo que redefinir, luchar y concebirse de cierta manera. Es de cierta forma que el concepto de familia va a notarse que la mujer antes de poder llegar a ese punto se concebía como una mujer que tenía que estar 100% viviendo casi las 24 horas, 7 días de la semana, ese elemento de ser madres. Y de cierta manera se comenzaba a identificar dentro de las diferentes áreas, dentro del marco de la psicología, que de cierta manera se comenzaba a perder ese elemento de la identidad. Se comenzaba a ver ese elemento del concepto de decir, bueno, nosotros como mujeres, como también como personas que quieren tomar ese rol de madres, comienzan a notar que su vida la consume de cierta manera ese tipo de rol. Ya que anteriormente notábamos que no solo el individuo, sino cualquier otro tipo de persona podía darse cuenta o comienza a dar a entender de que puede tener diferentes roles y no necesariamente esos roles las tienen que definir. Es de cierta manera que comenzamos a notar, sobre todo en esta última época del posmodernismo, que de cierta forma ese concepto o ese elemento hacía que esas personas que tomaran ese rol de ser madres se iban negando ciertas posibilidades para poder crear, poder definir, poder desplegar ciertos marcos de libertades. Y de cierta manera eso es lo que muchas veces uno nota dentro del marco de la terapia clínica, que de cierta manera madres que viven 100% dejan su trabajo, dejan de ser profesionales, de ser ingenieras, de ser abogadas, de ser médicas, de ser psicólogas, de ser pedagogas, de ser un montón de cosas por limitarse a ser solo una cosa, a ser solo un rol dentro del marco de lo social y es ser madre. Esa es una de las grandes luchas que después del feminismo comenzó a deconstruirse y darse, decirle, hey mujeres, más allá de ese rol de mujer que se cree antes, que la mujer era solo para construir familia y tener hijos, es más allá, es ir trascender. Y parte de muchos procesos de las terapias que uno tiene a nivel familiar, a nivel con madres, es hacerles ver ese tema. Hacerles ver, mamá, tú como individua, como persona, como elemento activo, no solo de la sociedad, sino de ti misma, puedes tener una serie de roles y no implica que dejes de perder ese rol. No implica que dejes de ser mamá y que seas una mala mamá, sino al contrario, te estás reivindicando a ti misma como mujer. Y eso es algo importante que se tiene que ir dando y que se tiene que ir trabajando dentro del proceso terapéutico. Y esos son los elementos muy fundamentales que dentro del marco de la psicología existencial comenzamos a nosotros a trabajar. Y es preguntarnos, ¿qué necesidades tienen dentro del marco las mujeres o las personas no binarias o los hombres que quieren tomar ese rol de ser madres? Porque dependiendo de esos roles, así como nosotros definimos en diferentes ambientes diferentes roles, comenzamos a ver diferentes necesidades. Y es de cierta manera que comenzamos a identificar que ese concepto va más allá de lo que de cierta manera definía Freud, que de cierta manera va muy ligado a eso que definía Piaget, que hablábamos antes de que se nos cortara el en vivo, y es que de cierta manera el proceso de crianza no solo se limita a ese aspecto binario de ser hombres o ser mujeres, y que cada uno en función del sexo se definen unas características. Hombre en función de las características de las normas, de la construcción social, del deber ser y de la seguridad. Y las mujeres desde el aspecto de la consolidación emocional, afectiva y relacional del niño o del individuo. Sino que desde el concepto neurobiológico o neuroevolutivo que planteaba Piaget, se rompe esos esquemas. Dicen, independientemente de que sea padre o madre, hombre o mujer, el individuo que quiera tener esa crianza de ese niño o de esa niña
va a tener un papel igualitario e importante en el sentido de que tiene que comenzar a construir aspectos, no solo del ámbito de lo psicomotriz, sino el ámbito socioafectivo. Y eso se comienza a reflejar en aspectos de desarrollo con teorías de Montessori, o muy bien con de Hannah Arendt, planteando de cierta manera teorías que invitan de cierta forma a que no sea solo la mujer la que esté encargada del proceso de construcción psicodesarrollo del hijo, sino que le dice, hey, hombre, tú que está mirando este video o que está escuchando este audio, tú tienes un papel igual de importante a esa mujer que está estando cuidando y estando desarrollando ese proceso. ¿Esto qué ha implicado con respecto a la construcción de hoy en día de la familia y hoy en día del concepto de padre o madre? Y es que comienza a descargar todo ese peso que anteriormente, histórico, culturalmente, estaba llevando la madre. Y le da un respiro a esas personas, dándoles oportunidad para responder la pregunta que habíamos dicho inicialmente. Y es, ¿qué soy yo más allá de el rol y más allá del concepto de ser madre? ¿Qué hay más allá de ser eso? ¿Sí? Y ese es uno de los elementos fundamentales que se ha avanzado muy importantemente sobre este concepto y plantea una nueva necesidad, es decir, yo como madre, yo como persona que quiere cumplir este tipo de rol, ¿qué necesidades tengo que yo que tener? ¿Qué habilidades debo de tener? E incluso dentro de un proceso de terapia, y en eso planteo, por ejemplo, un caso que tuve hace poquito donde trabajábamos directamente con una madre que estaba preocupada porque no podía suplir esa figura masculina que según Freud tiene que cumplir y que debe tener su hijo importante porque si no es un niño incompleto y que va a generar traumas. Pero de cierta manera comenzamos a deconstruir ese tema y comenzamos a darnos cuenta que incluso ella, siendo una madre soltera, puede generar ese tipo de unión y ese tipo de consolidación y decir, hay que romper ese tipo de esquemas. Hay que ver más allá de la crianza de bidireccional o polar, que es que tiene que tener padre o madre, sino que muchas veces un individuo puede tener diferentes esquemas de roles, diferentes formas, y de cierta manera suplir ese concepto que típicamente veíamos como madre o como padre, como un elemento más holístico y mucho más eh, completo. Incluso dentro del proceso nos dábamos cuenta que de cierta manera ella de forma individual le otorgaba mucho más aprendizaje, mucho más desarrollo a su hijo que tal vez planteándoselo con otra persona del sexo opuesto. Y es de esa manera que nos hace plantear, ¿es necesario que realmente tengamos ese rol eh, binario? ¿O perfectamente una mujer o un padre puede construir perfectamente un rol que tenga esas características típicas de ser madre, pero también ser padre? ¿Mm? Es de esa manera que comenzamos a ver este aspecto de la significación de ser mamá como un elemento diferente, como un elemento más de dar, de cierta manera, un espacio de crianza directa al hijo en donde podamos construir, donde podamos redefinir lo que queremos para nuestros hijos. Y es de cierta manera ese nuevo concepto, esa nueva resignificación que se está comenzando a dar, no solo en las teorías clínicas, sino en las teorías sociales, con respecto a la identidad, con respecto a los roles que hay detrás. Y es de cierta manera que el ser madres va a estar mucho más allá, mucho más trascendentes en esos aspectos. Ya desde el marco de lo terapéutico clínico, comenzamos a notar que de cierta manera los procesos
dentro del marco de lo teórico, que es lo que vimos anteriormente, no están muy ligados o no están a la vanguardia, sino que aún hay familias que pueden estar dentro de ese marco del concepto de lo típico, de lo conservador, donde tiene que ser una mujer obligatoriamente la que sea una madre, ¿sí? O que obligatoriamente la familia tiene que ser constituida entre hombre y mujer, ¿sí? Igual, dentro de esos procesos, se trabaja esa identificación o se trabaja de cierta manera formas en las cuales podemos hacer que, a pesar de tener esa falencia o de no tener esa otra figura, pueda el otro individuo o la otra persona poder suplir esas necesidades ahora no planteadas desde la madre o desde el cuidador, sino desde el niño. Y es decir, ¿qué necesita nuestro niño? Y en función de ello, decir, listo, necesito una madre, bueno, hay que ser madres. Si necesitamos un padre, bueno, hay que ser padres, figurar como padres, ¿sí? Ser esas personas que tal vez sean opuestas o que necesiten unas características adicionales a lo que ya somos. ¿Listo? Entonces, dentro del marco terapéutico se redirecciona ese concepto de madres a la necesidad que tiene el niño en ese momento o en esa situación en específico, para que así ese cuidador que tal vez tenga esa dualidad de no tener esa definición binaria pueda jugar un rol u otro dependiendo del momento. Si se tiene esas dos concepciones, si se tiene esos dos elementos donde está el padre, la madre, hombre, mujer, una construcción eh, estándar o que normalmente se concebía de la familia, ahí es donde comienza uno a redefinir o a comenzar a ver ese aspecto de reubicar o de ver esos roles con respecto a ese tema de ser padres o ser madres. Y comenzamos a darle un papel mucho más activo al padre dentro del proceso de crianza. Eso va a ayudar muchísimo en el concepto, mucho más a hoy en día, cuando las mujeres comienzan a resignificar esos otros roles que han perdido en el transcurso de la historia. Esos roles en los cuales tal vez habían perdido en función de esas culturas patriarcales. Entonces, notamos que ahora, por ejemplo, hoy en día hay estructuras familiares donde también la madre trabaja, la madre también está en procesos de laborales extensos, donde es difícil que llegue a casa y demás, igual que el papá que está trabajando. Entonces unos, son unos retos que como familia uno debe comenzar a preguntarse, debe comenzar a identificar. Y es que, por ejemplo, hoy en día los niños comienzan a ver que de cierta manera, en función de esa reivindicación del concepto de la identidad, el aspecto identitario de ser mujer, han comenzado a ver que las mujeres también necesitan un aspecto de identidad profesional, no solo de crianza. Y que comienzan a ver que muchas más familias, anteriormente a las conceptuales o las conservadoras, donde la madre se quedaba constantemente allí, comienza a notarse que ahora necesitan tal vez una nana, una cuidadora, o tienen que llevar al hijo a una institución o a un kindergarten o un espacio que los cuide mientras ellos están trabajando. Y de cierta manera plantea ahora unos nuevos desafíos en psicología clínica y terapéutica. Y es cómo ahora, con ese proceso reivindicatorio, podemos nosotros plantear esas necesidades que también necesitan nuestros hijos. Entonces notamos que de cierta manera están comenzando a verse esos aspectos de necesidades del hijo, de la madre de reivindicarse y tomar nuevos roles, y del hijo que necesita aún así de esa reivindicación aspectos de crianza, de revalidación emocional, de aprendizaje previo de marcos sociales, de todos esos elementos que hay detrás de la crianza paterno-materna
que normalmente se estaba dando. Y ese es uno de los roles a nivel clínicos que debemos tener y que nos hemos planteado muchas veces. Es decir, bueno, mamá, bueno, papá, ¿cómo ahora, estando ustedes trabajando, podemos, de cierta manera, hacer ver a nuestros hijos que tal vez el hablar sobre emociones es importante? O cómo mamá y papá podemos en estos momentos hacer que esa conversación de tal vez alguna pelea con nuestros compañeros en el colegio o con situaciones académicas a nivel de académicas del colegio se pueden solucionar. Plantean unos nuevos roles, unas nuevas eh, retos que dentro del marco de la psicología y el marco de lo social estamos trabajando hoy en día. Y hace que se represente y se resignifique el concepto de ser madre. Aún así, se tiene la sumamente importancia de que de cierta manera el ser mamá o el ser madre de cierta forma aún tenga ese ligamento con ese concepto del sexo, con ese concepto del ser mujer. Y es de cierta manera que vemos que en el Día de la Madre siempre se representa con una mujer, o el Día del Padre siempre se representa con un hombre, y de cierta manera nos invita a decir, dentro del marco de las relaciones, quiénes de nuestras vidas, de nuestra biografía, han jugado un papel, no necesariamente hombre o mujer, de padres o madres. Puede que muchas veces diferentes personas hayan podido tener ese papel y no nos hayamos dado cuenta. O incluso las estructuras que hemos tenido de familia hayan sido diferentes a las que típicamente conocemos. Y eso implica que no necesariamente hayamos tenido unas deficiencias o hayamos tenido por completo todos los beneficios que implica tener unos cuidadores o unas personas que estén constantemente dentro o supliendo nuestras necesidades dentro del marco como rol de hijos y como rol de pareja. Eso hace ver que de cierta manera nos cuestionemos y nos replanteemos mucho de esos elementos del concepto de ser madres en ese ámbito. Pero también, más allá de ese proceso y centrándolo muchas veces a ese ámbito de la niñez, notamos que no solo estos roles que son de cuidadores, y cuidadores se desprende el padre y el madre, va a estar centrado mucho más, como habíamos dicho dentro del inicio del marco de esta conversación, a cuidar a nuestra cría, cuidar a nuestros hijos, va a estar pensado en, bueno, qué necesidades tenemos. Y es por eso que es sumamente importante el rol que tienen los cuidadores dentro del marco del crecimiento infantil. ¿Por qué? Porque dentro del marco de las teorías, tanto sociales como psicológicas, clínicas, individual, se ha notado, se ha evidenciado que el tener unas estructuras estables, ojo, no las típicas estructuras padre-madre, sino estables en el sentido afectivo, afectivo social, social humanitario, humanístico, donde se suple y se vea las necesidades del niño, llevan a que de cierta manera los criadores tengan un papel fundamental, importantísimo, ya que tanto en el marco de lo sistémico notamos que la familia va a ser el reflejo de la cultura, de la sociedad y de la forma en cómo ese niño se comporte en esa sociedad. Y es así que la manera en cómo los cuidadores se relacionen con ese niño, sean hombres o sean mujeres o sean no binarios, van a determinar las formas o van a darles las referencias a ese niño o niña para que se relacione con la sociedad.
Es por eso, esa es la manera que es sumamente importante, más allá de decir hombre, mujer, madre o padre, es que los cuidadores que estén pendientes del desarrollo del niño le den las herramientas tanto conductuales como psicológicas, sino también sociales, para que esos niños puedan tener unas habilidades psicológicas y sociales buenas, puedan tener un desarrollo tanto a nivel social cognitivo como también biológico en óptimas condiciones. Es de esa manera que el rol de padres, que el rol de madres, sintetizados en el concepto de cuidadores, son fundamentales para la prevención de futuras enfermedades psicológicas que puedan ir surgiendo en función de esa interacción que tiene el niño con el ambiente, que tiene en función de ese proceso que el niño tiene del autorreconocimiento. Podemos llamarlo madres, podemos llamarlos padres, pero queda en nuestra reflexión decir, dentro de esos procesos de crianza, qué queremos construir, qué queremos moldear, qué queremos crear para un futuro y a la cual vamos a llamar o vamos a identificar como hijo o hija. Es por eso que, de cierta manera, en este espacio yo quiero invitarlos no solo a, a plantear de que tiene que ser 100% la crianza solo en el ámbito de las madres, concebido como mujer, sino también tiene que ser concebido la crianza como no solo hombres, sino también en conjunto, ya que así su hijo o su hija van a tener muy presente cómo, de cierta manera, un ámbito que puede ser dispar, pueden llegar a tener muchas relaciones y mucho más, eh, de cierta manera, eh, respuestas o formas de permitir dar soluciones a conflictos incluso. Entonces, la forma en cómo criamos, cómo relacionamos, y ahí viene el rol de pareja también, que eso es algo muy secundario, va a llevar a que nuestros hijos conciban cómo es la sociedad, cómo es la crianza, cómo es ese ámbito del desarrollo y cómo van a ver qué son las formas de solucionar los conflictos y los problemas a futuro. Es de cierta manera que este espacio es de reflexión, es de invitarlos a decir, yo como individuo, como persona, ¿qué rol quiero yo concebirme? ¿Qué rol quiero yo dar? ¿Y qué voy a brindar dentro de ese rol? Y con eso yo quiero ir cerrando con el tema de que planteaba Simone de Beauvoir con respecto a la maternidad en su libro del tercer género y de la cultura, que es otro de los tipos de libro que ella tiene. Y es que de cierta manera las concepciones que nosotros tenemos en este ámbito del ser femeninas o ser mujeres tienen que estar en función de lo que realmente nosotros queremos o nos concebimos como mujeres. Que no necesariamente el ser mujer implica el ser madres. Podemos ser muchas más cosas. Pero que si el hecho de nuestro marco de decisión está el ser madre, el ser cuidar, el dar amor, el dar afectos, es pensando muchas veces en ese marco de responsabilidad y de cierta manera de dejar sembrando o que queremos sembrar para nuestros hijos. Es así que ese cuestionamiento se va a direccionar también a los padres, a los hombres, cuando tomen en su marco de libertad de su existencia la decisión de ser cuidadores, de tomar el rol de cuidadores. Entonces, aquí queremos invitar a las mujeres que vean este en vivo y este video ya resubido
a plantear o a decir qué queremos nosotras dentro de este marco de decisión al tomar esa decisión de ser mujeres, qué queremos dejar al mundo, qué queremos dejarle a nuestros hijos cuando vean ese rol de cuidadoras, qué queremos dejar para futuras mujeres que quieran tomar esa decisión o no la quieran tomar. Hoy en día, la sociedad nos está planteando nuevos retos, como lo hemos visto, donde la familia va a necesitar una nueva reestructuración. ¿Qué queremos nosotros para ese ámbito de mi familia? Y nos plantea también otro cuestionamiento fundamental, y ¿es necesario que ese ideal de familia sea ese ideal que la sociedad nos ha planteado? O tal vez, tras esas restricciones que tenemos como cuidadoras, como mujeres, y en función también de la necesidad de nuestros hijos o hijas, nos plantean ser más flexibles frente a ese tema. Es decir, perfectamente puedo tener una buena familia siendo yo la cabeza de ella, teniendo yo un sistema matriarcal. O puedo suplir mis necesidades emocionales, afectivas, socioafectivas a mi hijo o hija, teniendo una estructura familiar donde haya dos madres, donde haya dos mujeres. Ese es un cuestionamiento que debemos hacernos y que ese es el espacio para poderlos hacer, para preguntarnos. Parte de este proceso también de psicología y de filosofía es abrir más ventanas, y es decir, qué tan necesario muchas veces es tener un hombre al lado, qué tanto hemos logrado siendo nosotras mismas. Y muchas veces muchos de esos ejemplos de otras madres, de otras mujeres que han tomado el papel de cuidadoras, de ese modo de ser en el mundo, de ser cuidadoras, las llevan a tener ese poder de ser super madres, de ser super mujeres. Porque como habíamos dicho anteriormente, ese concepto de ser madres ha venido de una lucha sociocultural que ha rompido hoy en día estructuras muy fuertes, patriarcales y personales de madres de cabeza de familia que han tenido que luchar por su hijo, por su hija, por buscarle una educación, por buscarle una alimentación, por buscarle un lugar donde pueda dormir. Esas pequeñas luchas que tenemos como mujeres, como madres, también hacen parte de esa lucha y que llevan a resignificar también el concepto. Por eso, el en vivo de hoy es ser una supermadre. Porque el concepto de ser madre va más allá de eso trascendente que hemos visto típicamente. Es más allá de ese proceso, es trascender, es desde la lucha más mínima de esa madre que día a día busca por la comida de su hijo y su educación, a esas luchas histórico-culturales. Es por eso que esta invitación, ya para finalizar, es para, de cierta manera en este espacio, darle las gracias a esas mujeres que han tomado esa decisión de ser cuidadoras, a esas madres o padres o personas no binarias que han tomado la decisión de tomar el concepto de ser madres y resignificarlo y cambiarlos a su modo. Y darle gracias a las mujeres que a nivel de la historia han llevado a resignificar, a cambiar y a ver de otra forma diferente ese concepto de ser madres. Algo también que hay que tener en cuenta y resaltar es que como todo cuidador y cuidadora que hay, estamos siempre susceptibles al error.
Ser cuidadoras, madres, padres, no implica que las sabemos todas, para nada. Todo el que ha tomado la decisión de ser cuidadora se ha dado cuenta que para ese rol y para otros muchos más no hay una guía, no hay unos pasos, no hay de cierta manera una pastillita mágica. Pero el hecho de tomar la decisión y de seguir en ello, en función de la necesidad de ese hijo que han decidido tener, las hace súper, las hace trascendentes. Es de esta manera que, de cierta manera, llevamos a ese principio de realidad, a decir, mamá, papá, cuidador, cuidadora, está bien equivocarse, está bien errar, no somos perfectos. Dentro del amor que tenemos, en función de ese individuo, esa criatura que queremos construir, ese proyecto de vida que tenemos gestando, podemos equivocarnos. Pero lo importante aquí es que si sabemos o somos conscientes de ello, poder saberlo remendar, poder darnos una segunda oportunidad de decir, bueno, me equivoqué tal vez en este tiempo con mi hijo o con mi hija, pero puedo remendarlo de una manera u otra. Puedo pedir ayuda. Pedir ayuda no está mal, al contrario, te puede dar nuevas herramientas, te puede dar nuevas perspectivas. Y como habíamos dicho anteriormente en esta charla, prevenir un innumerable de problemas y situaciones psicológicas que ya después de adultos se van a ir reflejando en nuestros hijos. En esa breve decisión, en ese instante, de decir, voy a ir a terapia, voy a ir con el psicólogo, con el pediatra, voy a ir a hablar con mi familia si necesito ayuda, hacen ver que de cierta manera dentro de la fragilidad se puede surgir muchas más cosas, porque parte de la aceptación permite refundar, permite dar cimientos para un nuevo proyecto y una nueva construcción. Entonces, este hace también parte de esa invitación, de este espacio. Es decir, mamás, papás, podemos equivocarnos, podemos darnos la oportunidad porque somos humanos, hace parte de nuestra naturaleza. Pero lo fundamental es poder, de cierta manera, con esas oportunidades, darle una nueva construcción a la vida y al proyecto de vida que tienen nuestros hijos y de nosotros mismos, porque hemos visto que somos más allá de solo ese rol de cuidador. Podemos darnos la libertad de decir, fuera de ser mamá, tengo la oportunidad de tener hobbies, de poder salir con amigas de la universidad, del colegio, poderme dar el lujo de decir, yo también quiero tener esa ropa o ese vestido que vi en esa tienda. Hace parte de esa reivindicación de ser no solo madres, sino también individuos que velan por un crecimiento de otro individuo. No siendo más, les deseo una buena noche y que les agradezco mucho por haber comprendido esta falla técnica del celular. Ya para la próxima vez estaremos en nuevos espacios. Vamos a reformular esos espacios para que sean quincenal, para vernos quincenalmente con nuestra otra compañera Lai, para hablar de nuevos temas, nuevas perspectivas. Y tal vez ella pueda agregar algo adicional a este tema, que ella conozca y que yo no conozca. Del momento, espero que tengan una buena noche y que descansen.